Buenos días a todos. Hoy le cambié el fondo a la pantalla. Aquí estoy en mi rincón de esperanza nuevamente con un cafecito compartiendo con ustedes. Escuchen el sonido, el trinar de las aves, simplemente mágico. Pues bueno, hoy quiero hablarles de un tema que nos concierne a todos y es acerca del miedo. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez en la vida? Bueno, el concepto de miedo, ¿cuál es el concepto de miedo? Es una sensación de aprehensión, de angustia por un peligro que puede ser real o imaginario. Pero siendo sinceros, los miedos que nos atacan a todos nosotros son miedos ocasionados por nuestro ego, son miedos que se originan en el pasado, ya sea en tu infancia o miedos que heredaste de, de, de tus ancestros, de otras vidas que vivieron, en fin. Los miedos se originan en nuestra psique, en el yo ficticio, en ese ser que presume ser nosotros y que siempre está tratando de protegernos. Pues bien, yo como les decía a ustedes, nada de lo que yo les cuento acá está fundamentado en algo que yo vi en una película o en algo que alguien me contó, son vivencias que yo misma he tenido. Yo recuerdo que en la infancia, para mí el miedo fue algo tan cercano, algo tan vivido, algo tan terrible, que yo recuerdo cuando llegaba la noche, yo pedía que no quería que eso sucediera, yo pedía que pasara rápido. Y sucede que cuando yo era niña, desde mi más temprana infancia, tengo que estarme sacudiendo porque aquí hay insectos. Desde mi más temprana infancia, en las noches venían seres de otras dimensiones a mi cama. Venían esos seres a mi cama y yo les llamaba fantasmas, yo no podía sobrepasar el miedo. Y ese miedo me acompañó durante toda mi niñez, incluso mi adolescencia y parte de mi juventud temprana. Recuerdo que cuando yo me quedaba sola en casa, porque mi hermana estaba en la escuela, estaba becada, y mi mamá estaba trabajando, se iba a las 3 de la mañana para el trabajo, yo me quedaba sola, yo prendía todas las luces de la casa y me metía dentro de un escaparate, ¿ok? Esto puede causar risa, pero yo me metía dentro del escaparate y aún así yo sentía que algo malo podía sucederme, que alguien venía a agarrarme y esa fue toda mi infancia y mi juventud temprana. Hasta que en el año 93 yo abracé la fe cristiana y comencé a entender que el miedo venía producto de mi imaginación, que los peligros que yo eh, inventaba era eso, solo ideas, y que no tenía por qué creerle a esas ideas. De esta manera fue que yo fui eliminando las luces para dormir, porque yo dormía con las luces encendidas. Y me decía a mí misma, no, esto no es verdad, no me va a suceder nada, no hay nadie aquí, el perfecto amor echa fuera el temor, eh, yo soy luz y donde hay luz no hay oscuridad. Y estas fueron las técnicas que yo usaba en aquel tiempo.
Sin embargo, existen otros temores, y estos temores están enraizados también en el pasado, en situaciones que hemos vivido. Y no sucede a todos. Aunque hayas tenido los padres perfectos, como yo les decía ayer en el video que yo les subí, hay situaciones que se escapan de las manos de los padres, porque los padres son seres humanos y ellos tienen sus propias batallas, sus propias luchas, sus propios miedos, y puede que en algún momento te hayan, la actitud de ellos te haya puesto en algún peligro y te haya hecho sentir que estabas desvalido, que estabas desprotegido. Y ese fue mi caso. Entonces, actualmente las personas ya en edad adulta tienen temor al abandono, principalmente. Pero el peor temor de todos, la madre de todos los miedos, es el temor a la muerte. Y entonces, hasta que tú no entiendes que la muerte es simplemente un cambio de estado, pasas de un estado físico a un estado espiritual, porque somos seres espirituales, pero estamos viviendo una experiencia humana. Y entonces la muerte, se nos enseñó el temor a la muerte. Te vas a morir. Si haces eso te puedes matar. Si no te tomas la medicina te mueres. Y entonces todos estos miedos se nos han inculcado, y el ser humano vive constantemente temiendo que algo le suceda. Para mí ha sido maravilloso entender que el miedo está en mi mente, que es producto de lo que yo pienso. El miedo está muy asociado a la ley de atracción, a la fe. ¿Por qué? La fe para mí es la ley de atracción en acción. Para el que cree, todo es posible. Todo lo que tú crees aquí, lo creas en tu mundo. Si tú crees que tu esposo te va a traicionar, espéralo. Si tú crees que te vas a morir de cáncer porque tu mamá o tu abuela o tu tía se murieron de cáncer, espéralo. Porque esa es tu creencia, y las creencias tienen un poder tremendo, van cargados de una energía poderosa. Sin embargo, si tú crees que el amor, que el poder que Dios depositó en ti te va a librar de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, pues también tienes que creerlo. Para mí todas estas cosas han sido tan importantes, porque he aprendido de esta manera a alejar el miedo, el temor al fracaso, el temor al abandono. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa. Nadie nos abandona, nosotros nos abandonamos. Las personas vienen y se van, pero eso no significa que tú te quedes abandonada. Una persona que ha estado contigo por un tiempo, ya sea corto o largo, decide irse de tu vida, eso no significa que tú estás abandonada. Simplemente esa persona decidió irse, pero quizás es lo mejor para ti también. Abraza ese tiempo de supuesto abandono para reinventarte, para hacer las cosas que te gustan, para vivir en armonía. El miedo, como a veces yo me preguntaba esto, y muchas personas se preguntan te hacen esta misma pregunta: ¿cómo yo sé que mis miedos van a hacerse realidad? ¿Cuándo yo sé que estoy creando una realidad a partir de mi miedo? Cuando tu miedo es visceral, cuando tú lo sientes aquí, ese miedo que tú dices y te aprieta el pecho, tú dices, wow, con seguridad tú estás creando eso mismo que tú temes. Hay una historia bíblica que tiene que ver con Job. Job todos los días llevaba ofrenda al templo porque él creía que quizás en algún momento sus hijos iban a pecar,
y algo malo les podía ocurrir. Pues todos estos miedos se volvieron realidad y lo único que él dijo fue, lo que temía, eso me aconteció. Y yo puedo atestiguarles de esto. Cuando tú sientes algo con esa energía poderosa del miedo, porque el miedo es una energía poderosa, fuerte, eso tú lo traes a tu realidad. En una relación que yo tenía, apareció una mujer que en realidad no significaba nada, era una conocida. Sin embargo, yo creé una película, de esto hace ya como 8 años. Yo creé una película y en esa película esa mujer venía y esa mujer se casaba, se unía a mi, en aquel momento, mi actual pareja. Pues yo puse tanta energía y fue tan visceral, lo sentía tanto aquí, que se convirtió en realidad. Y déjame decirte que de esa misma manera tú puedes crear todas las cosas maravillosas en tu vida. Yo les voy a decir, ustedes creen, les voy a preguntar, ¿ustedes creen que yo, con 53 años, cuando decidí dejar la ciudad, cuando decidí dejar el lugar confortable en el que yo me encontraba, con un trabajo que me proveía lo necesario, entre comillas, por venir aquí, ¿ustedes creen que yo no sentía miedo? Sí sentía miedo. Sin embargo, dije no. Y esto es una de las tácticas, una de las técnicas que les quiero hablar. Cuando sientas esa vocecita, cuando comiences a sentir temor, di, ¿por qué siento temor? ¿Es este temor real? ¿Es cierto? ¿Está sucediendo? ¿Tengo la certeza de que esto va a suceder? Si la respuesta es no, pues entonces pasas al segundo paso, ¿ok? Llegas al segundo paso. Pues no, esto no es cierto. Esto es una de muchas posibilidades. Pues en lugar de esto, yo escojo esto. Yo escojo que voy a vivir feliz, voy a vivir en armonía con la naturaleza, me voy a despertar escuchando las aves, me voy a tomar mi café debajo de la sombra de un árbol, mis animales, mis hijos de 4 patas van a estar felices en este entorno y voy a construir con la ayuda del universo, con la ayuda de la fuente a la que yo llamo Yahweh, mi Dios de esperanza, la realidad que yo quiero construir. Entonces, este es mi tip para ustedes. Cuando sientan temor, pregúntense, ¿por qué estoy sintiendo este temor? ¿De dónde viene? Si viene de algo que sucedió, tienes que decirte a ti mismo, esto fue en el pasado. Esto ya sucedió, no tiene por qué volver a repetirse. ¿Hay posibilidades de que esto suceda? Sí, pero también hay posibilidades de que suceda todo lo contrario. Entonces, cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu pecho y piensa en algo hermoso, en algún recuerdo bonito que hayas tenido, quizás algo que te inspiró, una vez fuiste agasajado, alguien dijo que tú eras su inspiración, un evento que te provoque felicidad. Piensa en eso y entonces desde ese estado óptimo de una energía elevada, comienza a pensar en cómo quieres que sea tu realidad. De esta manera estás anulando los miedos porque es una realidad. Del otro lado del miedo vive el amor, vive la alegría, vive la felicidad, la esperanza. Y entonces comienza a caminar y a vivir, a sentir en ese mismo estado, en esa energía que es curativa. ¿Ok? Pues esta era mi plática para el día de hoy.
que puedas aprender a identificar los miedos, porque nada de lo que llegue a tu mente se materializa si tú no crees en eso. Si tú crees que tu jefe te va a sacar de tu puesto de trabajo, pues sí, así va a ser. Pero si crees que no, que tú te lo mereces y que el universo conspira a favor tuyo, eso es lo que va a suceder. Recuerda que los miedos son una idea en tu cabeza. Bien, puede ser un peligro real, puede ser que escuches que hay lobos cerca, o puede ser que un camión venga en sentido contrario y esté a punto de estrellarte, pero aún así, todo puede ser favorable a ti. Te lo digo yo, que he pasado por tanto, he estado al borde de la muerte tantas veces, y simplemente creer que no es el momento, que no es tu tiempo, porque tienes mucho que dar, todo cambia. Entonces, entiende que tus emociones y sentimientos crean la realidad. Cuando sientas el miedo recorrer tu cuerpo, antes de que se vuelva una sensación visceral, pregúntate, ¿este miedo de dónde viene? ¿Es real? ¿Es verdad que está sucediendo? ¿Tengo la certeza de que va a suceder? Y después di, pues no. Yo decido, en lugar de esta realidad que es plausible, que pudiera suceder, yo decido algo mejor, algo que yo me merezco. Y así tú podrás decirle adiós al miedo. No quiere decir que no va a desaparecer el miedo. El miedo siempre viene, el miedo viene, pero esta es la manera de tratar al miedo. Así que, bueno, solo me queda decirte, ama, vibra, sueña, porque de eso se trata la vida.